Buenas, bienvenidos al mundo de Arcadio. Una de las características de alguien que le gusta pintar o dibujar es de vez en cuando adentrarse un poquito en la naturaleza. Y como me sucedió ahora, antes de venirme al programa, que le tomé una foto a un árbol de limón que tenemos en casa y capté una parte del fruto, pero también con algunas cuantas hojas. Es lo que voy a hacer, pero claro, es un poco más lejano de lo que realmente sería esas hojas del limón, para que ustedes lo vayan viendo, porque también algunas veces hay que tratar de enfocarse en cosas que nos ofrece la naturaleza. Y en nuestros patios, si tenemos patios con algunos árboles y matas, hay mucha posibilidad también. De hecho, un día de estos voy a mostrarles unas fotos de algunos de los tallos de los árboles que hay ahí en mi patio, que no es tampoco muy grande, pero que me permite sentarme y tomar fotos de algunas pequeñas partes. Entonces, pero antes de empezar a trazar, visite mi página facebook.com/tira cómica Güences, para que le den me gusta a este personaje que ya sobrepasó las 1000 tiras y más, para que lo disfruten plenamente. Entonces aquí lo que tengo es la figura del limón, que voy a correrlo ligeramente. Déjeme ver cuál me había quedado. Sí, no, tal vez este otro. Sí. Este es un limón bastante grande. Es un dibujo muy simple, ¿verdad? No vamos a hacer, en este caso yo no quiero comprometerme con un dibujo muy complicado. Simplemente es un trazo de este limón, que muchos en casa, en sus casas tenemos algún árbol de limón, si hay un patio suficiente para tener ahí un arbolito. De lo contrario, pues sí conocemos el árbol de limón, yo creo. Es muy, muy, muy popular, muy conocido y por supuesto una fruta sumamente importante en la dieta, por lo menos en la dieta costarricense, ¿verdad? Las ensaladas, las limonadas, todo eso. Para eso tenemos la posibilidad de conseguir muchos limones en este país que produce mucho ese tipo de frutas. Como también sucede en los países latinoamericanos, ¿verdad? Somos, por dicha, muy afortunados de tener un clima que nos permite árboles que producen limón durante prácticamente todo el año. Aquí hay otra hoja que apenas se medio ve. Lo que voy a hacer es una especie de líneas para ir formando este dibujo. No es que voy a detallar hoja por hoja, ni mucho menos. Va a ser como una especie de trazo rápido de limón con la indicación de algunas sombras que lleva, para no comprometerme mucho, porque no creo que lo pudiera terminar en tan poco tiempo. Pero por lo menos sí para dar una guía de que usted, si tiene un árbol en la casa, si tiene un vecino que tiene árboles de limón, de naranja, de cas, pueda ir y tomarles una foto a pleno día, ojalá, que le peguen las luces y las sombras, y luego llega a la casa, ya sea con su teléfono celular, con una tableta, lo pone allí y hace el dibujo y lo ensaya. Lo que sale de todo eso es un proyecto original suyo, que eso es lo que yo hago ahora, el énfasis en esta práctica del día de hoy. Entonces acá voy a ir poniéndole ya la forma del limón, viendo que atrás se pueden percibir algunas hojas también. Como el programa lo hemos titulado hoy, las hojas del limón, entonces pues a eso tenemos que referirnos. Hay otras más allá atrás que las voy apenas a mencionar, y mencionar en dibujo significa apenas a bocetarlas, ¿verdad? Las demás van a estar muy en la sombra. La luz pega de frente. Yo recuerdo que tomé esta foto antes de venirme, eran como las 10 de la mañana, así que quedó bastante bien iluminada. Sombras de todo tipo por todo lado, y ustedes van a ver que no me voy a comprometer mucho, simplemente es poner las sombras ligeramente. Es una especie de boceto lo que estamos haciendo hoy, y no vamos a profundizar mucho en la forma del árbol, ni mucho menos. Aquí es una ramita que pasa por ahí, y siguen produciéndose detalles de las hojas
Entonces no se detalla como tal, porque la textura que hay en una hoja, y especialmente en una hoja del árbol de limón, es bien característica, es una hoja muy bonita, por cierto. Y cuando ustedes están debajo de un árbol de limón, arrancan unos cuantos, se desata ese olor de limón que es riquísimo. Bueno, vamos a ver si aquí les llego un poquito hasta acá. Esto sí es un poquito más detallado, más oscuro, para hacer contraste con esa pequeña rama que se ve. Aquí le hago otro poquito. Allá no le trabajo mucho. Aquí lo que tengo es una parte bien iluminada, otra ligeramente sombreada, porque la hoja que pega encima le produce sombra. Es exactamente así como debe hacerse. Y trazo por acá, por cierto, ya con la textura que tiene la hoja, pero ya les digo, sin comprometerse mucho. Uno no traza generalmente en un boceto como si lo haría con una pintura y un dibujo hiperrealista, ¿verdad? Que lo digan algunos compañeros míos, como Gilberto Ramírez, por cierto, un gran pintor costarricense, muy amigo mío, que cuando se trata de dibujar y detallar cosas al estilo hiperrealista, pues se va a llevar mucho más tiempo. Y es justamente lo que menos tenemos aquí en el programa, son pequeños segmentos en donde yo tengo que correr y medirme para ver qué se hace y qué no se hace en el programa. Aquí es un poco de sombra, toda esta parte de aquí, todo esto corre como una sombra de un lado de la hoja nada más, porque el resto está iluminado, por lo tanto la sombra solo se va a dar de un lado nada más. Ya lo trazo por acá, muy rápido, no es nada, está como les digo, muy lleno de luz ese lado, y no lo vamos a detallar demasiado. Por aquí se ve otra hoja de limón, por aquí, perdón, otro tallo, otra ramita de limón. Entonces oscurezco la parte de atrás de esa rama con tal de resaltar la rama misma. No había otra manera de hacerlo. Otra es que usted coja el borrador de miga, borre un poco lo que trazó como para descubrir la rama oculta allí entre el trazo, u otra es ponerle un poquito más de oscuridad al fondo y con eso rescatar esa ramita y de paso se le pone un poquito de textura aquí. Ahora voy con esta otra hoja para ir ya dejando esta parte lista. Entonces ya con eso prácticamente yo me voy a un corte comercial, el primero, para después venir y avanzar con más detalles en estas hojas del limón. Ya casi regreso. Yo no les había dicho, o por lo menos no recuerdo si lo dije al principio, pero aparte del papel que estoy usando, que es el papel Bond 28, es un papel Bond grueso, imagínense que el papel con el que escribimos una carta es el papel Bond 20, pero ese es un Bond 28, es bastante grueso. El que le sigue es el 24 y luego el 28. Tiene una ligera textura que no es muy intensa, pero que sí se nota cuando usted traza el lápiz o pasa el difumino o lo que sea. A diferencia del Ledger, que es un papel mucho más liso, en donde las texturas que usted va a lograr son mucho más planas, no hay casi ninguna textura, o incluso de la opalina, que es un papel más grueso, cercano a la cartulina, pero también extremadamente liso. Aquí no, el papel Bond 28 es, ya les digo, ligeramente texturizado. Le da una sensación muy agradable al dibujo. El lápiz que uso, casi he estado trabajando con un solo lápiz, que es el lápiz 7B. Tal vez el trazo inicial había sido con
un 3B o algo así, pero muy al principio. Ya después fui acomodándome con el lápiz suave, muy suave, que es el 7B. Voy a continuar con ese mismo lápiz y voy a ir dándole ya más forma al dibujo. Ya he ido texturizando, por así decirlo, siempre a nivel de boceto. Si ustedes quieren ver dibujos muy detallados míos, ya complejos, pueden ingresar a mi página en facebook.com/, dibujando con Arcadio, y pueden ver dibujos bien complejos. Para quien quiera seguir esas instrucciones, pues yo le aconsejo que practique bastante dibujo, porque son ya de un nivel avanzado. Y yo creo que muchos se pueden atrever, pero se les hace un poco incómodo porque hay detalles que son importantes estudiar con dibujos sencillos primero, para luego ingresar a esas áreas del dibujo más complejo. Vamos a ver, aquí es siempre la forma de la hoja, pero muy rápida, sin mucho detalle. Aquí se ve otra, pero también muy detallada y con una sombra fugada, por así decirlo, en donde se viene oscura y se aclara más. Aquí lo que tengo es la textura y la sombra, el recorte que da la hoja que está por encima de ella, ensombreciéndola un poco, y claro, necesitamos hacerlo con un trazo más fuerte del lápiz. Todo esto de aquí es que se ve las ramas nada más, los tallos y eso, entonces es bueno trazarlos. Y aquí se ve otro también más delgadito. Posiblemente van a hacer conexión con algún limoncito por ahí, como si lo tengo ya trazado por acá. Todo eso son detalles que vemos nosotros en el árbol, en este caso el árbol de mi casa, que es un arbolito de limón mandarina, por cierto, que es riquísimo. Yo, desde que vivo en esa casa, ya hace muchos años, no dejo de apreciar el sabor de ese limón delicioso, que es el limón mandarina. Luego pruebo otros limones, como el limón mecino, por ejemplo, o el limón criollo, y también me parecen muy deliciosos. Tal vez ustedes lo han probado en alguna ensalada en la casa, ¿no? Es algo especialmente delicioso cuando usted tiene su ensalada lista, va al árbol, baja un limón y se lo pone a la ensalada. Sabe bastante delicioso. Bueno, aquí va la forma de ese tallito que llega hasta el limón. Acá atrás lo que tengo es la sombra de una hoja también, se la voy a mezclar junto con este otro trazo que ya tenía, pero luego lo perfilo un poco más. Ahora es solamente para identificar la sombra de esa hoja de limón que está por detrás. En esta foto que yo le tomé a ese rincón de ese árbol de limón, se ven muchos tallos por todas las ramitas que le dan un aspecto muy especial al cuadro, el cuadro que estoy haciendo. Entonces lo voy trazando hacia atrás todo para lograr el detalle de la hoja. No significa que esta hoja va a quedar sola aquí, ni mucho menos. Puede haber más hojas detrás, incluso puede hasta perfilarse por un montón de tallos que pasen por el lado de atrás, que es muy común. Nosotros cuando dibujamos tenemos que recurrir a todo ese tipo de cosas. No son trucos. El hecho de ponerle ramas, que incluso ramas que no aparezcan en la foto, le va a dar una sensación mucho más especial al arbolito, a las hojas que se están trazando bien ahí. Entonces acá lo que voy a hacer es reforzarlo por la sombra de esta misma hoja que está por delante y por la sombra de algunas otras hojas que hay más adelante, todavía que no se ven acá. Oscurezco la ramita que va directamente al limón. Y aquí es donde yo le hago un poco más de sombra a la hojita para perfilar esa rama que se ve allí. La rama por sí sola, mezclada con algunas cuantas sombras, se perfila y se ve muchísimo mejor, ¿lo ven? Aquí es cuestión nada más de trazar un poco en alguna dirección para oscurecer un poquito, no mucho, y hacer que se vea un poquito más. Usted me daría el favor de acercarlo un poquito más, sí, para que veamos ese detalle de la hoja ya detrás del limón. Y es que cuando nosotros hacemos este dibujo, y usted puede hacerlo con un árbol de naranja, con un árbol de cas, con un árbol de aguacate, con un árbol de caimito, de todo ese tipo de árboles hay. O sea que cuando usted va a dibujar, no puede decir que no tiene un motivo para hacerlo.
La naturaleza es inmensamente bella y ofrece muchísimas posibilidades. Es como que está allí diciéndole a usted, dibújeme o pínteme. Son muchas las posibilidades que tenemos. Así es que no hay excusa para no estar en la casa sin hacer nada, si es usted dibujante o pintor, ¿verdad? Vean ustedes cómo se va viendo el detalle allí. Un poquito de más trazo aquí y así lo vamos dejando. Todo eso es, como les digo, una forma de, a nivel de boceto, ¿verdad? Aquí otra ramita que se ve por atrás, por el fondo. No necesariamente negra, ni mucho menos, es una rama que a rato se ve oscurita y a rato se ve clara, pero es por los efectos de las luces y las sombras que abundan en un arbolito, porque cuando se toma una foto de un árbol, si el día está muy iluminado, se va a encontrar con impactos de luz y sombra bien cortados y muy agradables. Entonces eso nos facilita a la hora de retratar parte de la naturaleza. Parte de la naturaleza de un árbol en este caso. Aquí voy a hacer esto más oscuro porque es una ramita, una hojita que está por detrás que es bien fuerte. Ahí la voy perfilando, se ve como un poquito de trazos ahí, nada más. Lo que buscamos es un poquito de efecto solamente. El limón, empiezo a trazarle un gris con el 7B para dar ese efecto propio de características esféricas que tiene el limón. Entonces le voy a poner sombra por un lado para que luego pegue la luz intensamente por otro lado. Voy a irme al corte comercial, regreso en unos instantes para ir ya terminando esto. No hay nada del lado derecho, solamente todo está del lado izquierdo. Así que quédense conmigo y verán cómo queda este cuadro de las hojas del limón. Bueno, aquí ya vamos terminando estas hojas de limón. Aquí nuestro realizador, creo que es el realizador, ¿verdad? Está poniendo muy buena música, entonces cuando entramos ya entramos inspirados. De hecho, cuando estamos en casa, lo más recomendable es que usted ponga por ahí su música, la que le guste, no tiene que ser una especial, la que le guste, para sentirse inspirado y poder producir lo que más pueda. En realidad, cuando uno pinta o dibuja, debe hacerlo con toda la comodidad del caso. Si usted va al campo o va a una parte urbana por ahí a pintar, va a tener el bullicio de todo. Pero si está en casa, en el estudio suyo, tiene toda la posibilidad de acondicionarlo a su gusto y sentirse cómodo con buena música o sin música. Puede que le guste el silencio o puede que le guste escuchar cuentos o lo que sea. Cada quien tiene su estilo para que pueda salir adelante con su obra. Eso es muy importante. Esta parte de aquí, que es el limón, yo lo estoy bocetando siempre con el lápiz 7B. No creo que sea tampoco muy incómodo cuando usted trabaja usar un lápiz muy suave. El inconveniente que tienen los lápices extremadamente suaves del 7B para arriba es que cuesta mucho que la punta se mantenga siempre firme. Algunas veces se nos cae el lápiz y se resquebraja todo por dentro y entonces no hay tajador que pueda arreglar ese problema. Se va a ir rompiendo el lápiz constantemente. Aquí nada más es poniéndole esos detalles que son propios de la sombra que produce el montón de hojas que tiene. Entonces hay sombras por todo lado aquí. Entonces lo que hace uno es bocetarlas rápidamente. Todo esto se traza de manera que veamos cierta redondez en el limón,
a menos que el limón esté muy deforme, generalmente tienen formas de este tipo de limón, el mandarina, tiene forma muy esférico, por lo tanto es más fácil trabajar con eso. Si usted dibuja un aguacate, ya la forma que tiene ya no es esférica, sino que es una pieza que no sé cómo llamarle, qué tipo de forma similar a algo geométrico existe, no sé, el marañón, por ejemplo, la semilla de marañón que también se puede dibujar, los maníes, usted puede agarrar unos cuantos, tirarlos en una mesa, tomarles una foto y practicar dibujo con ellos. Cualquier tipo de nuez, porque la nuez tiene mucha textura, y no me refiero a esa nuez que usted ya las ha roto y las ha sacado, no, a la nuez entera, con su cáscara, sirve muchísimo para la práctica del dibujo, porque lo obliga a usted a practicar toda la textura que tienen esas maravillosas frutas. Todo gracias a la naturaleza, que nos provee montones de posibilidades. Obviamente estamos hablando alimenticias, pero también para los artistas, que podamos dibujar mucho de lo que nos ofrece. Aquí voy con el detalle. No vamos a hacer texturas, recuerden que el limón, en este caso lo que tengo aquí es una figura esférica con algunos trazos de sombras, pero no texturizado porque costaría más. En realidad lo que hacemos es una imitación cercana que nos permita que el espectador que vaya a ver nuestro dibujo asimile que se trata de un limón, porque se parecen, porque las hojas están ahí, y porque tal vez incluso si está en una exposición le voy a poner hojas de limón. Ahí no habría manera de equivocarse. La interpretación que le da a cada quien es muy importante. Dejemos que el espectador también piense un poquito, ¿verdad? No vamos a dejarle todo resuelto. Cuando, por ejemplo, usted lee un cuento y el cuento tiene un fin extraño que lo obliga a usted a pensar, a decir, mira, pasó esto porque aquello que sucedió anteriormente, e incluso se puede usted topar con una persona que leyó el mismo cuento e interpretó otra cosa. Esas son las riquezas que ofrece el arte, ¿verdad? Porque quien escribe un poema, un cuento, una novela, es un artista de otras características. Incluso las cosas cotidianas que hacemos a diario también nos convierten en un artista. Una persona que se levanta en la mañana, se agarra la cama, la tiende, acomoda los almohadones, tiende la colcha. Esa persona es un artista porque también está acomodando el rincón donde duerme. Si la persona que se levanta también va a la sala y acomoda los muebles, limpia la alfombra y hace que todo luzca bien, es un artista igual. El que cocina y prepara un plato delicioso y lo adorna es también otro artista. Mis compañeros aquí, los camarógrafos también, cuando encuadran y hacen que lo que estoy haciendo se vea bien, completo, también son artistas. Los compañeros que iluminan, buscan la forma de que todo lo que ustedes ven detrás mío luzca bien. Igual, son aportes artísticos que cada uno ofrece en su diario qué hacer. Aquí es cuestión de ir poniendo un poco más. Ya no es mucho lo que falta por hacer, ya ustedes saben, se trata de un boceto, una especie de trazo ligero que nos indica que estamos ante una fruta que se llama limón y que nos da un montón de posibilidades con su montón de hojas, etc. Nos hemos concentrado en el limón, sin mucha textura, ¿verdad? Para no complicar la cosa. Es que el limón, si ustedes han observado, especialmente el mandarina, tiene pequeños poritos, ¿verdad? Y entonces se llena como de poros intensamente por toda la cáscara y algunas veces con manchas que van de un lado a otro del limón. Y entonces aquí hemos tenido que suprimir todo eso para concentrarnos en nada más el efecto que produce la luz sobre este objeto que es el limón. Acá atrás, bueno, esto voy a cambiar de lápiz porque ya este lápiz no tiene punta y no me atrevo a hacerle punta con ese tajador que traje que está muy malo. Lo que he estado haciendo es cambiando de lápices porque no me atrevo a hacerle punta con ese que traje.
agarra la punta del lápiz y se la destroza, entonces mejor no me comprometo. Ustedes ven el resto del paisaje, de la fruta, ven ustedes cómo se ve el limón metido ahí entre todo el resto de hojas que se ven, partes del tallo, que hemos visto que se ven bastante bien, y que yo eventualmente hasta incluso podría ponerle un poquito de textura, pero ya les digo, si en 26 minutos que tengo para hacer el programa no me da chance de ponerle esas texturas, mejor no lo hago. Ya habrá otro momento en donde sí lo podamos hacer o explicar. Todo esto es trazado rápidamente, esto es un dibujo rápido, no es ni un dibujo muy detallado ni mucho menos. Todo es nada más ir con calma, ir resolviendo todas las cosas que tenemos que resolver, retocar la línea, como en este caso, por ejemplo, y retocar también aquí, acá, un poquito de textura en esa ramita. Esta ramita es la que conecta con la fruta, ¿verdad? Por ahí fluye todo, no sé cómo le llamarán los científicos, no sé cómo le llamarán, que produce que el limón se haga grande y tenga ese jugo delicioso. Es la maravilla de la naturaleza, inexplicable casi que para uno. Bueno, aquí vamos ya. Yo creo que lo puedo dejar hasta ahí incluso. Todo esto puede bajar hasta aquí. Yo lo hago así simplemente para no complicarlo, para que el tiempo me alcance. Entonces, el patio de mi casa me sirvió para un motivo hoy, para el programa. Le tomé una foto de un rincón donde se veía el limón y algunas cuantas hojas. Titulé el programa Las hojas del limón y ese es el resultado que tenemos hoy. Este dibujo de la naturaleza de una parte de mi casa. Les invito a que ustedes hagan lo mismo con el árbol que tengan en casa y verán el resultado, que es muy interesante. Muchas gracias por haberme acompañado y recuerden que siempre hay un tiempito para dibujar.